Reciclaje personal. 50 años después de ese 15 de junio de 1918, en esta ciudad de Rosario, muy cerca de aquí, en la esquina de un bar que hoy está reformado, donde se reunía la mesa de los galanes, un juez valiente de la provincia de Santa Fe, ya intervenida por la dictadura militar de Onganía, autorizó un acto con dos oradores centrales que fueron los dos expresidentes y vicepresidentes depuestos el 28 de junio del 66, el doctor Ilia y el doctor Perete. Ese acto que se hizo en el viejo cine Teatro El Cairo, los jóvenes reformistas de aquella época lo organizaron y quizás fue el acto que desnudó más claramente en la provincia la esencia del gobierno del señor de los bigotes, porque trajo como consecuencia la intervención al Poder Judicial de Santa Fe, desde la Corte Suprema para abajo, un hecho histórico en la historia de la provincia y de todas las provincias, porque la mayoría de los golpes militares habían respetado las organizaciones judiciales. El interventor fue un renombrado jurista, recordado por esta historia nada más, que fue el doctor Sarachaga. Y ese 15 de junio yo creo que empecé a decidir mi vinculación con el laicismo, aunque venía medio de familia, empecé a decidirla allí. Y también quiero recordar a tres docentes de esta Facultad de Derecho hoy, en aquella época Escuela de Derecho. Al doctor Rousseau, que fue un maestro del derecho constitucional argentino, que venía de una historia de vinculación con los republicanos de la Guerra Civil Española, y a dos entrerrianos, el doctor Benjamín Stubrin de Nogoyá y el doctor Jauregui Berri, que no recuerdo de dónde era, que eran tres reformistas de ley en esos tiempos duros, no tan duros porque en realidad la de Onganía fue una dicta blanda, decimos algunos. La dictadura dura vino después. Dicho esto, voy a intentar dar vuelta a las propuestas que Marcelo ha hecho para empezar por una pregunta, que es la de la convocatoria. ¿Es la escuela pública argentina una escuela laica? Y la tendencia histórica diría que deberíamos contestar que la República Argentina tiene una escuela laica, porque quizás esto es lo que nos marcó desde chicos, y no me voy a referir a los hechos históricos de los que se va a ocupar Nicolás después, que es el tema de la vieja historia de la ley 1420, las maestras normales, el espíritu normalista, el guardapolvo blanco, mi hijo el doctor, el abuelo analfabeto, el padre alfabetizado y el hijo que termina la universidad. No voy a hablar de esto, pero digo, en la imaginación de muchos de nosotros suena que la escuela pública es laica. Y en realidad la escuela pública está corriendo el serio peligro de dejar de ser laica, primero porque no hay ningún instrumento legal vigente en la República Argentina que así lo afirme. La ley 1420, que era la única que tenía la palabra, la Constitución no lo nacional del 53 y ninguna de sus reformas, abrogaciones y derogaciones la incluyó a la palabra laica. La única ley nacional vigente hasta la década de los 90 que hablaba de la educación laica, además de gratuita, asistencial y obligatoria, que es lo que todos decimos a renglón seguido, era la ley 1420. La ley federal 2495 del tiempo del expresidente Menem derogó la ley 1420 y no la reemplazó por ninguna norma. Con lo que en realidad generó un vacío legal que pareció no tener ninguna importancia. Pero si leemos la ley 2495, que es la Ley Federal de Educación, nos vamos a encontrar allí con algo que cierra el proceso al que se refirió Marcelo con relación a los años del 58. Aparece el concepto de las escuelas de gestión pública y de gestión privada. Esta conceptualización de escuela de gestión pública y de gestión privada viene de un teórico del derecho francés. Hay un actor argentino vinculado a la educación, fallecido ya, miembro de la Academia Nacional de la Historia, que se llama Héctor Félix Bravo, que puede ser consultado porque desnuda con mucha claridad el subterfugio lingüístico que significa
asignarle al privado la condición de público por el solo hecho de recibir el subsidio. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque en realidad, al igual que el tema de la palabra laicismo, la confusión de los tiempos ha hecho que para algunos tenga un sentido y para otros tenga otro. La palabra laico significa el que estaba fuera de los gobernantes en su origen griego. Después la iglesia se apropió y el laico fue el que estaba fuera del templo, es decir, el que no daba la misa o hacía el oficio religioso. Con la cuestión de la gestión pública y la gestión privada de las escuelas pasa algo parecido, con el agravante que, como dice Marcelo, se recibe el subsidio, pero no se rinde cuenta ni del subsidio ni tampoco del resultado del proceso educativo de enseñanza y aprendizaje que esos chicos tienen en las escuelas privadas. En tanto que el Estado siempre tiene alguna manera de ser sometido a control, sea por la vía electoral, sea vía por el reclamo de los padres. En la escuela privada esto es mucho más complejo de que pueda ocurrir con la intensidad que ocurre en una escuela pública. Uno podría decir, bueno, pero la ley 24.195 fue derogada por la nueva Ley Nacional de Educación. Sin embargo, la nueva Ley Nacional de Educación, que hoy está vigente, no tiene una sola referencia a la palabra laica, y las dos tienen en común el sostenimiento de la familia como la unidad central del proceso educativo, cosa con la que nosotros estamos de acuerdo, pero que en términos de discusiones en las teorías pedagógicas está más vinculado con concesiones a determinadas confesionalidades dogmáticas, como las a que hacía referencia Marcelo, que con la idea de la familia como protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, tal como alguno de nosotros podría imaginar. Cuando nos preguntamos si la escuela pública es laica y nos encontramos con este vacío legal, nos encontramos con que en realidad es muy difícil confrontar en algunas jurisdicciones provinciales en las que el avance de los sectores dogmáticos se han traducido en consolidaciones legislativas y ejecuciones gubernativas que significan la enseñanza de la religión católica en un determinado estado, que es el caso concreto de la provincia de Salta, donde los títulos de las carreras docentes para enseñar la religión son expedidos por los institutos superiores de formación de teología, no por los institutos superiores de formación docente, con lo que en realidad los hijos de los indios huichi o de los protestantes o de los evangelistas van a recibir la doctrina que le va a brindar el Instituto Superior de Formación Docente de esa provincia, de la confesionalidad de la Iglesia Católica Argentina, no del pastor evangélico de la localidad. Por lo que en realidad estamos en una situación en esa provincia que está más parecida al pre-congreso pedagógico de 1882 y la ley de educación común de 1884 que con el precongreso pedagógico de 1984 del tiempo de Alfonsín, donde estas cosas también fueron fuertemente discutidas. Y creo que lo que pasó en Salta puede pasar en otras provincias, porque tanto con Tucumán como La Pampa en sus modificaciones constitucionales han introducido el tema de la religión oficial, y porque la provincia de Córdoba, aunque más atemperadamente, también plantea la posibilidad, por medio de una ley provincial vigente ahora, y está en discusión en Mendoza, podría ocurrir algo parecido, una legislación que permite la enseñanza religiosa fuera del horario de clase, como parte del currículum y a pedido de los padres. Uno puede decir, bueno, esto es la ley 1420, pero en realidad la ley 1420 decía a costa del que lo pide. La ley de Córdoba no dice a costa del que lo pide, lo que significa la posibilidad de que el Estado provincial sea, los recursos de todos los cordobeses sean los que financien esa enseñanza religiosa a contraturnos, fuera del horario de diseño curricular, no importa, pero con recursos del Estado. Porque ustedes saben cómo es esto, si no está claramente prohibido, termina siendo por efecto de lo permitido o de la presión, una consecuencia no querida de una legislación que a veces deja los huecos que no se deben dejar. Paralelamente con esta situación de las tres provincias que he mencionado, se dan algunas otras circunstancias que podrían aparecer como contradictorias, que me parece que necesitan de un análisis más abierto que la de la cuestión educativa y que lo voy a cruzar con lo de la educación.
Yo me pregunto, y lo hacía informalmente conversando con algunos amigos antes de empezar, ¿por qué se puede avanzar en cuestiones tales como la de la identidad de género, la del matrimonio igualitario, la del divorcio vincular, la de la muerte digna, o el fallo de la Corte reciente sobre el tema del aborto, y no se puede avanzar con la misma claridad en temáticas vinculadas con la cuestión de educación? Si este proceso de avance legislativo en la dirección correcta del laicismo se sigue sosteniendo, la pregunta va a tener que ser cada vez más fuerte, porque en realidad se avanza en todo, pero no se avanza en educación. Se profundiza en todo, pero no se profundiza en educación. Y quizás sea porque la educación es el ámbito donde en definitiva se puede o no consolidar una manera dogmática de pensar o una manera no dogmática de pensar. Quizás sea porque, y hay libros que no voy a citar de autores de este país y de otros países que destacan claramente la importancia del ámbito del proceso de enseñanza y de aprendizaje como el tiempo en que se consolidan determinados modos de entender la realidad. Tiempos que son cortos y que son en un momento determinado del desarrollo de cada uno de nosotros, y que si no se aprenden, y voy a hacer énfasis en una diferencia, si no se aprehenden con H, que quiere decir metérselo adentro, si no se aprehenden en ese tiempo histórico de la vida de cada uno de nosotros, de nuestros hijos y de los futuros hijos de nuestros hijos, no se aprehenden nunca más. ¿Y con esto qué quiero decir? Que me parece que hay una cantidad de cuestiones que deben empezar a ser sumadas a la discusión del avance del laicismo para poder dar un debate que la Argentina viene ocultando y que en la práctica a mí me termina, y en esto soy egoísta, me parece bárbaro que el hilo de Ariadna del avance del laicismo recoja la identidad de género, recoge el matrimonio igualitario, recoge el divorcio vincular y la patria potestad compartida, el voto femenino, el voto masculino, la ley de matrimonio civil, y si ustedes quieren, el antecedente de Nicasio de Oroño en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, con la ley de matrimonio civil en el tiempo de su gobernación, y si ustedes quieren aún la pelea de Rivadavia con los Recoletos cuando volvió de Inglaterra y parecía ser otro Rivadavia distinto al que vino, al que se fue. Pero el problema es por qué la educación no es esto. ¿Por qué todas estas cosas pueden pasar en otros ámbitos de las relaciones sociales y no pasan en el lugar de la educación? Dejo esta pregunta y retomo el análisis provincial. En la provincia de Buenos Aires, los bonaerenses dicen, los bonaerenses son el 30 y pico, entre el 30 y... El otro día estuve reunido con un miembro de la Tesorería General de la provincia, que es la que paga. Es decir, los pagos grandes salen por la Tesorería General. El 30 y pico, el 40% o de la población o del Producto Bruto o de cualquiera de las variables económicas están en la provincia de Buenos Aires. El sistema educativo provincial más importante de la Argentina y uno de los más importantes de Sudamérica está en la provincia de Buenos Aires. Esa provincia, a contrapelo de Salta, y por razones que las causalidades de los tiempos históricos dirán cómo se dieron las circunstancias, acaba de aprobar un reglamento general de escuelas públicas que aplica el principio que la diputada Gutiérrez quiere imponer en los en los edificios públicos. No se pueden colocar símbolos religiosos ni políticos en las instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires, de públicas, es obvio, porque las confesionales pondrán el símbolo religioso que quieran poner. Y prohíbe también la bendición de la bandera nacional, salvo que sea ecuménica, y si lo pide la escuela, con lo que en realidad abre una puerta que en ninguna de las otras jurisdicciones provinciales hoy está vigente. Si ustedes me dicen esto es un avance o un retroceso, yo digo esto es un avance, lo que en realidad me hace pensar que lo que existe en la Argentina es una permanente ida y vuelta de correlaciones de fuerza alrededor de este tema de cuánto de laico tiene el Estado y cuánto deja de ser laico el Estado. Y que a lo mejor está vinculado con tiempos históricos que empiezan en la década del 30 y que van consolidando las posiciones de los sectores confesionales a lo largo de una maraña legislativa a la que pretende darle fin el proyecto de la coalición de Argentina por un Estado laico, que tiene un proyecto de ley
que persigue una serie de cambios en la legislación precisamente para romper esta continuidad per se de las cuestiones vinculadas con los dogmas en la intervención del Estado. Y para que les quede claro, me hubiera gustado que en el texto de la reforma del Código Civil que se ha presentado recientemente, uno de los incisos que se modificase fuese el inciso tercero del artículo 33, que es el que le da el vid de inmunidad a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es persona de derecho público, según el artículo 33 del Código Civil, del tiempo de Vélez Sarsfield, jamás tocado hasta ahora, tampoco no tocado en el proyecto, cuyos lineamientos están en discusión y que seguramente formará parte de la actividad del ILEC en algún momento emitir alguna opinión al respecto. Creo que eso es una de las intenciones, pero que desde ya adelanto que la reforma introducida en la Comisión de Juristas por el Gobierno Nacional a último momento estuvo vinculado con la especificación y no está vinculado con el artículo 33, inciso tercero del Código Civil, que le da esta condición de derecho público. Para ir terminando, porque creo que estoy en tiempo, creo que ¿por qué es importante? Y ahora vuelvo a la educación. ¿Por qué es importante? Yo dejé dando vuelta por ahí esta cuestión del aprender. Porque en realidad lo que el laicismo plantea cuando persigue la inclusión social, los que somos laicistas pensamos que debe garantizarse es la libertad de pensamiento, lo que significa la libertad de elección. La libertad de elección no solo frente a los dogmas, sino la libertad de elección cotidiana, la posibilidad de tomar decisiones día a día. Esa libertad de elección cotidiana significa reaccionar frente a las cosas que pasan todos los días, y frente a las cosas que pasan todos los días pareciera ser que la sociedad argentina tiene más una tendencia a reaccionar mágicamente que a reaccionar racionalmente. Porque en realidad lo que está en discusión detrás centralmente de la idea del laicismo en la educación es si aprendemos a pensar o no aprendemos a pensar. Y para gobierno de todos nosotros se aprende a pensar a edad temprana. No se aprende a pensar en la secundaria. Los pibes no fracasan en la universidad porque tuvieron una mala secundaria, ni fracasan en la secundaria porque tuvieron una mala primaria, sino porque en realidad entre la inicial y la primaria no aprenden a pensar. Y si ustedes toman un colectivo como nosotros tomamos un tren para ir al conurbano a alguna localidad y vemos a alguien que está leyendo crónica y lee con los labios, el que lee con los labios es un analfabeto funcional que no piensa, que no ha desarrollado su pensamiento abstracto y que se maneja con realidades acotadas que le impiden dar un salto cualitativo en su propio pensamiento. Y por lo tanto es mucho más fácil que no sea libre, porque en realidad no tiene los instrumentos para entender lo que le pasa. Lo que no se aprende, yo soy del tiempo de, y siempre lo digo porque me parece que es un ejemplo clarísimo y con esto termino. Yo soy del tiempo de la primaria con 7 años, donde según primer grado inferior, primer grado superior, y el segundo era el equivalente del tercero. En mi época, el segundo era el más difícil. ¿Y por qué era el segundo el más difícil, el tercero de ahora? Porque dejaba de contar garbanzos para contar con la cabeza. El pibe que no aprende en ese momento de su vida a reemplazar los garbanzos por el funcionamiento de sus células cerebrales, nunca más va a poder entender ni la matemática del secundario, ni la ciencia abstracta del secundario, ni la universidad. Y va a fracasar o en la primaria, o en la secundaria, o en la universidad. Por lo que en realidad el problema no es que tengamos desertores tempranos en la universidad. El problema es que aunque vayamos a la primaria o a la secundaria, no se enseña a pensar. Y eso, no enseñar a pensar, no tiene nada que ver con la libertad, no tiene nada que ver con la igualdad, no tiene nada que ver con la fraternidad y por supuesto no tiene nada que ver con el laicismo. Nada más, muchas gracias.